¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Perspectiva. Hoy nos metemos de lleno en un libro que a veces a algunos les da un poco de miedo, el Apocalipsis. Pero no vamos a hablar de profecías lejanas, sino para entender qué nos dice hoy a nosotros, acá en la Argentina, de donde soy, en Hispanoamérica y en el mundo entero. El tema: la seducción del poder político, tentación para la iglesia. Voy a usar un texto súper interesante de Juan Stam que se llama El Apocalipsis y el Imperio Romano. La pregunta que nos va a guiar es una que tiene mucho que ver con nuestra realidad. ¿Qué peligro corre la iglesia hoy si se deja seducir por el poder? Y sobre todo, ¿cuáles son esas señales a las que tenemos que estar atentos ante cualquier poder totalitario que aparezca? Juan, el que escribió el Apocalipsis, estaba exiliado, eso significa era un preso político del Imperio Romano, en la isla de Patmos, bajo el emperador Domiciano, que se hacía llamar Dominus ac Deus, Señor y Dios. Juan y la iglesia de fines del siglo I vivían bajo un sistema que era político, militar, económico y, ojo con esto, y era también sacralizado por la religión oficial. Stam dice algo fuerte: es imposible entender el libro de Apocalipsis sin ver esta realidad histórica constante. Y agrega que un libro escrito en ese contexto doloroso del imperialismo tiene un mensaje súper pertinente para nosotros, los países del tercer mundo, para nosotros hoy en día. Según el texto, el Estado romano, para Juan de Patmos, se había vuelto demoníaco. Nosotros que estamos acostumbrados a pensar en lo demoníaco como una persona que está endemoniada, o oprimida por demonios, o alguien, podemos definirlo como que está demonizado. Lo interesante del libro Apocalipsis es que Juan, este pastor de las iglesias de Asia, veía al Estado como demoníaco. Él lanza un ataque frontal contra ese sistema imperialista, por algo estaba preso. No es solo un resentimiento moderado que él está mostrando en el libro de Apocalipsis, sino una ira ardiente contra Roma y sus emperadores, porque para él la extraordinaria revelación, o sea, Apocalipsis significa revelación, la extraordinaria revelación es la respuesta de Cristo a la declaración de guerra del emperador Domiciano. Y es una refutación apostólica contra la manifestación del emperador Dios, entre comillas o minúscula, sentado allí en el trono de Roma. Entremos entonces al primer bloque, al primer segmento de la seducción del poder político, tentación para la iglesia. Roma, la bestia y la ramera. Juan no ve solo al emperador Domiciano, ve al gran monstruo diabólico, el dragón de Apocalipsis 12, detrás de él. Y detrás de Roma, él ve todas las Babilonias de todos los imperialismos y estados totalitarios demoníacos de todos los tiempos. La bestia que sale del abismo representa al mismo tiempo todo imperio de cualquier tiempo que tome la forma de un estado totalitario. Y eso ahí ya empieza a picarnos de cerca a nosotros, hoy en día. El sistema político romano para Juan de Patmos era una triste parodia diabólica del auténtico gobierno de Dios. Mientras que en el reino verdadero, la autoridad viene del trono de Dios y vuelve a él en adoración, en la parodia romana, el dragón, Satanás, le da a la bestia, el emperador y el estado imperial, su poder y su trono y grande autoridad. Y esta bestia
el emperador como cabeza de este estado totalitario, delega autoridad a otra bestia, que le llama en Apocalipsis 13, se llama el falso profeta, para que movilice a todos a adorar a la bestia y al dragón en una especie de trinidad pero malvada. La primera bestia representa al Imperio Romano como tal entonces, y Juan Stam, el autor de este artículo, dice que caricaturizar al glorioso imperio, porque eso es lo que hace Juan de Patmos, que se estaba burlando del glorioso imperio que había impuesto la Pax Romana como un logro político y militar, y lo pone como caricatura de una bestia. Era un atrevimiento, una burla osada por parte de Juan de Patmos. Ahora, Juan lo que está diciendo es que Roma no es una diosa, sino es una bestia repugnante. Este estado totalitario no es glorioso, es una bestia repugnante. El imperialismo, lejos de ser divino, es la bestialización del humano inspirada por Satanás. Pero no solo apunta a la cuestión política, porque el Apocalipsis también se mete de lleno con otros aspectos del sistema de este estado totalitario. Totalitarismo económico y la marca de la bestia. El Imperio Romano fue el primero en dominar todo el mundo mediterráneo, acumulando una riqueza inmensa en Roma a través de botines, saqueos, tributos, impuestos y comercio. El Talmud judío decía: al mundo bajaron 10 medidas de riqueza y Roma se quedó con 9. Pero esa riqueza no era justa ni equitativa, solo alimentaba el lujo de los privilegiados. La corrupción en los impuestos era tan grande que el publicano, el recaudador de impuestos de la época, ser publicano o la palabra publicano era sinónimo de ladrón. El libro de Apocalipsis pinta un cuadro de esta situación, mostrando cómo el imperialismo político-militar es inseparable del imperialismo y la dominación económica comercial. Piensen, por ejemplo, en el caballo negro en Apocalipsis capítulo 6. Ese caballo negro es claramente económico. El jinete tiene una balanza y se anuncian precios altísimos para el trigo y la cebada, que era el alimento de los pobres, mientras que el aceite y el vino, que eran alimentos de las clases altas, alimentos de lujo, artículos de lujo, no tenían que ser dañados. Stam explica que esto refleja una protesta enérgica por parte del Apocalipsis contra el comercio internacional explotador, la economía explotadora. Mientras la gente pobre se moría de hambre, se cultivaban una vida de lujos para la exportación y para los privilegios. ¿No le suena a algo de lo que ocurre hoy en día? Hace poco una estadística en Argentina, mi país, daba como noticia que la carne, que es el alimento principal en nuestro país, en las mesas de los argentinos, que en estos últimos años se come menos carne que en décadas pasadas, pero hoy puedes comprarte una Play o lo que sea por Amazon. Comemos menos, pero podemos darnos algunos lujos. Por supuesto, comen menos los pobres, y los que se pueden dar los lujos son aquellos que no son los pobres, están del otro lado de esta situación injusta que estamos padeciendo. Y acá viene algo clave que nos toca de cerca, que es el totalitarismo económico en Apocalipsis capítulo 13, lo tenés que ver. Sorprende que el capítulo termine con la opresión económica como punto cúlmine, porque la horrenda marca de la bestia, que era una opción de vida o muerte para los cristianos de la época, tiene un solo punto de referencia en su contexto, que es el poder comprar o vender, o vender. Stam destaca que la conformidad
o no conformidad con el sistema económico viene a ser una prueba de si adorás o no a la bestia. Si estás conforme con el sistema, con este sistema económico, o sos un disidente de este sistema económico, esa es la señal de prueba de que si estás adorando o no a la bestia. Sorprende en mi país lo que se tolera con tal de que baje la inflación. Toleramos que no haya atención médica en el Hospital Garrahan, el único hospital del país que atiende situaciones graves de los niños, como enfermedades terminales, cánceres y otro tipo de enfermedades. Las rutas están siendo destruidas porque no se construyó ni un metro de ruta en este último año y medio. Las universidades, la salud, la ciencia se destruyen por desfinanciamiento y la caída en picada del poder adquisitivo del salario está golpeando a las mayorías de la población argentina. Todo esto, el precio que se paga con tal de que cierre el número de la baja de inflación. Nos conformamos al sistema, entonces vamos bien con él, o no nos conformamos al sistema y somos declarados disidentes del mismo. Yo recibo algunas críticas porque algunos intentan ponerme la etiqueta de peronista, de kirchnerista o de que estoy de acuerdo con el anterior gobierno. El punto es esto un poco una aclaración para mis queridos colegas pastores de mi ciudad, de mi país, hermanos en la fe, que dicen, bueno, ahora criticas. El punto es que cuando estaban los gobiernos de izquierda en el poder, la iglesia evangélica y su liderazgo criticaban todo lo criticable y era un coro de críticas que no hacía falta sumar una voz más. El problema que estamos atravesando ahora es que todo el mundo está callado la boca y en el peor de los casos aplaudiendo como focas la realidad que estamos viviendo. Entonces me parece a mí, ya que hay tanto silencio con respecto a lo que está pasando en nuestro país en particular, y que sé que es un fenómeno no solo que ocurre acá, es un fenómeno que está como un viento soplando en el mundo entero con este sistema, porque la bestia no está muerta, ¿se entiende? La bestia no era Roma ni la Babilonia antigua, son todas las Romas y todas las Babilonias de todos los tiempos. Entonces me sorprende que hoy no se levante la voz ante lo que está pasando. Y por eso, bueno, me permito esta libertad de compartir con ustedes estos pensamientos. Obviamente estoy sujeto a la crítica y también al consejo, al correctivo de cualquiera que quiera hacérmelo llegar. Volviendo al tema, el emperador controlaba el sistema monetario usando las monedas como propaganda, grabando su imagen y los logros del imperio en la moneda. La ciudad de Éfeso, por ejemplo, que es una de las ciudades donde había una iglesia fuerte, y es la primera carta de las 7 cartas a las iglesias, ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, a quien se dirige la primera carta, es a Éfeso, donde justamente estaba Juan como pastor en ese momento. Bueno, Éfeso era un centro clave, con el templo del emperador funcionando como agencia bancaria, tipo como la sede del Fondo Monetario Internacional. El asiarca de Éfeso, que era el sumo sacerdote del culto imperial, tenía el monopolio de acuñar monedas y las usaba para promover la adoración del emperador. ¿Viste? Economía y adoración y economía van juntas, siempre van juntas. Y esto lo había dicho Jesús, no se puede servir a dos señores, o vas a adorar a Dios o vas a adorar un sistema económico. Ese es el punto. Juan está poniendo el punto justamente en el mismo lugar que Cristo había señalado anteriormente. La marca de la bestia es una imitación diabólica del sello de Dios, una parodia de las famosas filacterias judías, pero mientras aquellas eran señal de fidelidad sagrada, de fidelidad a Dios, esta marca en la mano derecha o en la frente es insignia de ser un seguidor de un sistema demoníaco. Su función es
controlar totalmente la vida económica de todos. Representa un boicoteo comercial y control del empleo para los que no se afilian o siguen, adoran a la bestia. Significa la deshumanización y la muerte lenta o la cancelación, como decimos hoy, mediante las fatales sanciones económicas o persecuciones económicas que sirven a un sistema injusto, discriminatorio, sacralizado y diabólico, que aplasta al que no se adapta, al que no lleva las marcas del sistema opresor. Apocalipsis 18, por ejemplo, con la caída de Babilonia la Grande, que en ese tiempo era Roma, es la condena más vehemente del lujo desenfrenado y del comercio imperialista y egoísta. Describe con lujo de detalles el inmenso tráfico de artículos de lujo. Reyes, comerciantes y marineros están llorando ahí en Apocalipsis capítulo 18, no por la justicia, porque no hay justicia en el mundo, porque no hay justicia social, sino por la pérdida de su lucrativo mercado. Se cayó el imperio y se le arruinaron los negocios a muchos, que es lo que explica también por qué se sostienen algunos estados totalitarios en el poder. Cuando vos te preguntás y no entendés cómo hacen para sostenerse, la única explicación de que un gobierno que no se podría sostener de otra manera se sigue sosteniendo es porque hay detrás de ellos un sinnúmero de personas que se benefician de este sistema y que son los que en realidad sostienen este sistema. La fornicación de Roma se refiere en gran parte, la fornicación que señala Apocalipsis 18, se refiere en gran parte a su espíritu mercantilista, su espíritu financiero, mercenario, y cómo exportó su corrupción y comercialismo a todo el mundo que estaba dominado por el imperio, seduciendo a las naciones con su lujo, vicio e idolatría. Un poco la sombra de lo que el imperio norteamericano ha echado sobre Latinoamérica, por supuesto, Hispanoamérica y sobre el mundo entero. Pero todavía falta más. El falso profeta, la ideología divinizada. Acá es donde se destaca la conexión con nuestro presente. Tenemos al dragón, tenemos la bestia y aparece un tercer personaje siniestro, el falso profeta. Esta segunda bestia surgía de la tierra, Apocalipsis 13 lo describe así, quizás refiriéndose en ese momento histórico a las provincias de Asia Menor. A diferencia de la primera bestia imponente, esta parece un cordero, pero su voz es la voz del dragón. Es la duplicidad total, la doble cara total. Parece inofensivo, incluso piadoso, buena persona, buena gente, buen parecer, pero habla como el diablo. La función principal del falso profeta es promover el culto al emperador, persuadiendo a la gente a adorar su imagen. Utiliza retórica poderosa, voz de dragón, dice Apocalipsis 13, prodigios sensacionales, milagros mentirosos, a veces se escucha de el milagro económico de tal gobernante en algún país, las sanciones económicas de la marca de la bestia y la pena de muerte contra los disidentes. Stan sugiere que el asiarca, el sumo sacerdote del culto imperial en Éfeso, podría haber sido el modelo para esta figura. Ahora, el falso profeta representa las fuerzas religiosas e ideológicas, escuchen, que se ponen al servicio del imperialismo. Es como que este tipo de imperialismo no puede sostenerse si no hay algún tipo de fe que lo sustente. De ahí esta frase, las fuerzas religiosas e ideológicas. Ahora voy a explicar qué relación tiene ideología con
con fe. Lo voy a explicar en un momento. Ahora, la misión del falso profeta es investir al poder humano de este carácter idolátrico, o sea, divinizar el sistema, divinizar al emperador. Y la religión oficial del imperio era, en tiempos de Juan de Patmos, radicalmente política. Y el sistema político descansaba sobre una base profundamente religiosa, profundamente espiritual. Stan lo resume perfecto. La segunda bestia representa el poder mediático, religioso, ideológico del Estado totalitario. Se presenta como si fuera el profeta de Dios, pero hace propaganda para su dueño, el Estado totalitario. Cuando digo que se presenta como si fuera profeta de Dios, se presenta como que te están diciendo la verdad. Como que te están informando la verdad, que están opinando, comentando la verdad. Pero no están haciendo más que propaganda para su dueño, el Estado totalitario. Todo Estado totalitario necesita una ideología que sea una parodia de la fe. Y acá hay que entender que las ideologías, tanto de derechas como de izquierdas, son una parodia de la fe, porque todas las ideologías prometen a la ciudadanía una tierra prometida que no pueden dar. Ahora, necesitan, para persuadir a la gente a adorar a la bestia y a adorar a este Estado totalitario y rendirse ante su gobierno y poder, de una retórica poderosa, influyente, persuasiva, que hoy en día se expresa a través de los medios de comunicación. Así como en el siglo I, ¿quién no iba a creerle a la Siarca, al sumo sacerdote del culto imperial en el templo de Éfeso? Era un gran ministro religioso, un enviado del cielo. ¿Quién hoy se sienta a escuchar a los periodistas de turno de mayor audiencia y dudan de lo que le están diciendo? La mayoría nos sentamos a escuchar sin espíritu crítico de lo que se nos está informando, opinando o diciendo. Es la maquinaria que representa hoy en día aquel trabajo que el falso profeta hacía en favor del emperador y el Estado totalitario. Ahora, hay peligros con esto y los quiero señalar. ¿Cómo la iglesia puede ser seducida por el Estado totalitario? Bueno, esto que vengo describiendo, que es lo que nos relata el Apocalipsis, es un espejo para nosotros hoy. El Imperio Romano ya no existe como tal, pero las bestias y las babilonias siguen surgiendo, han surgido a lo largo de la historia y siguen permaneciendo hasta el día de hoy. Juan Stam es clarísimo al final de su artículo diciendo: la denuncia del Apocalipsis es una advertencia profética a las potencias y estados totalitarios y aprendices de tiranos de todos los tiempos. Ese es el mensaje de Apocalipsis. ¿Cómo se manifiesta hoy esta seducción del poder en la iglesia y en particular la evangélica? Sacralización de lo humano. El peligro es bendecir, legitimar o darle un tinte divino a culturas, sociedades o sistemas de gobierno, sistemas imperialistas o sistemas de poder o gobernantes. Esto incluye ideas políticas, sacralizarlas, ideas económicas, ideologías, sacralizarlas, divinizarlas. Se confunde el evangelio con el ropaje cultural o ideológico de la mal llamada y perniciosa batalla cultural. Confusión entre evangelio e ideología, cuando la iglesia o sus líderes se convierten en, entre comillas, militantes de una ideología política, económica, nacionalista o vendepatria, en lugar de ser testigos de Cristo. Stam menciona ejemplos duros de misioneros o líderes religiosos justificando golpes militares, dictaduras o defendiendo intereses económicos
bajo un barniz religioso. Por lo menos en la Argentina nos sucedió en épocas de la dictadura cívico-militar, allá por el 1976 hasta 1983, que la curia católica bendecía las armas del ejército que estaba en el poder por medio de golpe de Estado, que las usaba en contra de la misma ciudadanía para secuestrar, torturar y desaparecer ciudadanos. Gracias a Dios hoy hay un cambio de actitud en la situación en la que nos encontramos, porque por ejemplo el 25 de mayo que pasó, el obispo de Buenos Aires, García Cuerva, dio una excelente homilía delante del presidente, la vicepresidenta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y otras autoridades, no callándose la boca y denunciando lo que había que denunciar y exhortando lo que había que exhortar, haciendo lo que se supone que un ministro religioso que se supone defiende la fe en Cristo tiene que hacer delante de las autoridades. Ignorar otro peligro, ignorar la justicia y el bienestar humano. La Iglesia no puede desentenderse de la justicia social, el bienestar del ser humano, la inflación, la explotación laboral y comercial, la represión a jubilados, el aumento de los precios, la tortura, la persecución mediática, el agravio por redes sociales. Si solamente nos preocupa la cuestión religiosa a nosotros, o la persecución propia, o sea, cuando nos persiguen a nosotros nomás, y no la injusticia estructural, bueno, estamos perdiendo en parte, ¿sí?, el mensaje clave de Apocalipsis. El Apocalipsis condena a Roma no solo por perseguir a los cristianos, sino por la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra por su sistema. Otro peligro, priorizar intereses propios sobre el sufrimiento del pueblo. Stam da el ejemplo, él es Juan Stam, el que escribe el artículo El cristianismo y el imperialismo. Era un misionero, ya está fallecido, norteamericano radicado en Costa Rica. Y bueno, él conocía un poco el ambiente de los misioneros americanos en particular. Y él da un ejemplo de misioneros, pero esto aplica a cualquiera en la iglesia con acceso a recursos o poder. Porque el misionero que bajaba del norte y siguen bajando del norte, vienen con la cuestión económica resuelta, porque del norte le mandan los dólares para que pueda vivir en países del tercer mundo como los nuestros, donde estamos colgados todos de un escarbadiente, ¿verdad? Entonces, estos misioneros se alegraban por cuando había una devaluación, por ejemplo, de la moneda local, porque su dinero extranjero valía más. O sea, estos misioneros extranjeros en otros países latinoamericanos aplaudían como focas cada vez que se devaluaba el dinero de un país, porque a ellos su dólar le valía más, mientras el pueblo de nuestros países sufrían hambre y miseria. Y esto pasó. Y eso es estar desconectado de la realidad del sufrimiento que condena el Apocalipsis. Esa desconexión con el sufrimiento de las personas que pagan el precio de un plan económico, de un Estado, de un gobierno, esa desconexión con ellos, Apocalipsis lo condena. Y no podemos, la Iglesia, estar desconectados de este sufrimiento. En la Argentina, en particular, allá por la década del 90, en la época en que el mundo, el neoliberalismo estaba en auge, acá gobernó el presidente Carlos Menem, que llevó adelante, en unión con el Fondo Monetario Internacional, un plan económico de corte neoliberal, a pesar de que él venía del partido peronista. Y claro, en ese tiempo, desde la Argentina, era más fácil financiar misioneros y enviar misioneros a otras naciones y enviar ofrendas misioneras a otras naciones, porque el dólar estaba $1, $1. Estábamos en un sistema económico llamado la convertibilidad. $1, $1. Entonces era fácil, el peso valía $1 y era fácil entonces tener ese poder económico para poder enviar. El peso valía en el mundo porque valía lo mismo que el dólar. Claro, todo ese sistema trajo consecuencias desastrosas para el tejido productivo e industrial de nuestro país y todo explotó en la famosa crisis del 2001.
Y he escuchado decir a muchos referentes de la iglesia evangélica relacionados con el movimiento misionero que la explosión económica y política del 2001 en Argentina se debió a que no fuimos fieles en la época en que podíamos enviar ofrendas misioneras o enviar misioneros sostenidos cuando el dólar estaba barato. Una manera curiosa de mirar la obra de Dios en desconexión con la realidad que estaba sufriendo todo el pueblo argentino en esa década. Y último peligro que quiero señalar es el peligro de convertirnos nosotros en falsos profetas. Este es el peligro más grave en el cual la iglesia misma puede caer, o sectores de la iglesia, que lamentablemente hoy los hay, que asumen el rol del falso profeta, o sea, usar la fe cristiana para justificar las acciones del poder político, para manipular conciencias, para justificar la opresión, la represión y exigir a todos los creyentes la conformidad ideológica o económica con un modelo de gobierno y económico so pretexto de que es lo mismo que honrar la fe en Cristo. Curiosa manera de convertirnos gratis en falsos profetas. Y como para ir terminando, me gustaría señalar alertas ante el poder totalitario basado en el libro de Apocalipsis, por supuesto. ¿Cómo podemos discernir estas bestias y falsos profetas en nuestro propio contexto argentino, hispanoamericano? Basándonos en el libro de Apocalipsis, podemos identificar algunas señales clave a las que la iglesia y cada cristiano debe estar súper atento. Primero, exaltación divina del poder humano. Cuando un Estado, un líder político o incluso un sistema económico o una ideología se presenta como algo absoluto, infalible o reclama una obediencia total que solo le corresponde a Dios, se ponen títulos o atributos divinos a realidades humanas, es bestia. Es bestia. Segundo, si hay demanda de adoración o lealtad absoluta, o sea, no se contenta con obediencia cívica, exige una lealtad que raya en la adoración o la adhesión total a su ideología o el líder que lleva adelante esta ideología, es bestia. Tercero, control económico para imponer la conformidad. Cuando el acceso a la compra, venta o un empleo o recursos básicos depende de estar de acuerdo con el modelo o la ideología o la sumisión al sistema, cuando se usan las sanciones económicas para castigar a los disidentes, el enfoque desmedido en el lujo y la acumulación egoísta de riqueza en pocas manos, es bestia. Cuarto, manipulación religiosa o ideológica. Cuando se usa la religión, y en especial la cristiana o algo parecido a la cristiana como la judía, por ejemplo, los medios de comunicación o los supuestos milagros fabricados para justificar el poder y engañar a la gente, la creación de una religión oficial o tipo las fuerzas del cielo o una ideología que es una parodia de la fe para legitimar el estado totalitario, es bestia. Represión y penalización de la disidencia es otra señal de alerta. Si se persigue, margina o incluso se condena a muerte, ya sea literal o simbólica a través de la cancelación, o se reprime a quienes no se alinean con el sistema, se moviliza a la gente, a sus adeptos para escrachar a los disidentes, a los no conformistas, es bestia. Y la última señal, la deshumanización del otro. Cuando los que se oponen al sistema son etiquetados como enemigos, son demonizados, se les quita su dignidad con insultos o agravios, es bestia.
Estas son las marcas de la bestia y la voz del falso profeta. Hoy y en todos los tiempos ha sido así. O sea, no es que yo me estoy ensañando con un gobierno hoy o con cualquier gobierno de nuestras latitudes aquí en Hispanoamérica, o el del norte, el tío Sam que está arriba. No, estas son las marcas de todas las bestias y de todos los falsos profetas a lo largo de toda la historia. Lo señaló Juan en el siglo I, pero lo señaló de manera profética para que sirva de advertencia a toda la iglesia a través de la historia. El peligro no es solo una persecución abierta, que también existe en algunos países, sino para la iglesia el peligro es la sutil seducción para que la iglesia se amolde, se calle o incluso bendiga a los poderes de este mundo, a los gobernantes de este mundo, que operan con estos principios diabólicos. Frente a todo esto, el Apocalipsis no nos va a dejar sin esperanza. Jesús es el soberano de los reyes de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Su trono es el único verdadero. Él es el Cordero que fue inmolado en aquella cruz, que es el único digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Él es el Señor de toda la riqueza. La iglesia está llamada hoy, como siempre, a discernir los espíritus y ser fiel a su Señor. Esto implica un examen profético de nuestra realidad y de nuestros compromisos actuales. Es decir, mirar nuestra sociedad con los ojos de Juan de Patmos y preguntar, ¿dónde está la bestia? ¿Quién es hoy el falso profeta? ¿Dónde se esconde la ramera? ¿Y cómo nos mantenemos fieles a Jesucristo sin dejarnos marcar por el sistema, ni sacralizar ni divinizar lo que Dios condena? El Apocalipsis nos enseña que los imperios y sus estructuras de poder, por más gloriosas que parezcan, no son eternas y están bajo el juicio de Dios. La verdadera victoria es la del Cordero, Jesucristo el Señor. Así que, queridos oyentes, la próxima vez que escuchen discursos que exigen lealtad absoluta, vean sistemas que controlan la vida económica o usan alguna religión para justificarse o presencien la injusticia y la explotación, acuérdense del Apocalipsis. Disciernan los espíritus, manténganse fieles a Jesucristo, no se dejen seducir por el poder. Gracias por acompañarme en otra perspectiva. Nos encontramos en el próximo episodio la semana que viene. Chao.